es un gusto estar aquí contigo, como todos los domingos, pero ahora en vivo desde el Instituto Nacional Electoral, en este día tan importante para la historia de México. Tenemos dos invitados, un invitado muy especial. Luz Mijangos es licenciada, maestra en Derecho, investigadora universitaria, también ha trabajado como contadora mayor de la Hacienda de la Ciudad de México y tiene muchos años trabajando aquí mismo en el Instituto Nacional Electoral y conoce a detalle todo lo que ocurre aquí en este instituto. Y Bernardo Barranco, pues ya lo conocen, él ha sido allá invitado aquí, de hecho fuiste nuestro primer invitado. Padrino de tu programa. Inauguramos Diálogos por la Democracia con Bernardo Barranco, muchas gracias, un hombre muy ocupado, sobre todo hoy en este día de las elecciones. Un honor tenerlos a ustedes dos, un honor que nos sigan, nos escuchen en TV UNAM. Pues, ¿qué opinan de este proceso electoral? Todavía no podemos hablar de resultados presidenciales, que hasta las 8, pero ya algo va saliendo, las encuestas de salida en los estados. Bernardo, cuéntanos, ¿cuál es tu evaluación? Yo creo que una evaluación de bote pronto es el nivel de participación electoral. Es decir, el INE dijo que iba a ser más o menos del 65%, probablemente por lo que se ha visto, digo, no hay ningún dato duro, pero podría llegar al 70%, lo cual es muy importante porque primero se vence el abstencionismo y segundo, se vence también esas campañas de miedo, de lodo, que lo que buscan es inhibir el voto. Y lo más importante es que la gente sale a votar, sale a expresar su voluntad, que de manera libre, hay muchos incidentes, evidentemente, como todo. Claro, sí, muchas irregularidades, sí. Pero lo importante es que la gente, digamos, acude al llamado de la democracia y creo que es el primer hecho que hay que festejar, que hay que celebrar. La gente sale a votar. Tú mismo lo has dicho aquí en este programa, otros espacios, que con suficiente participación se puede limpiar esta mancha de fraude. Pero todavía sí hay muchas denuncias y irregularidades, ¿no, Luz? ¿Has visto algo? ¿Fue una jornada limpia y perfecta que tenemos que celebrar a todas luces o hay unas manchas ahí en el proceso? Bueno, yo quisiera, como Bernardo, en primer lugar, destacar eso, que es una fiesta, o sea, fue una fiesta ciudadana donde nos volcamos los ciudadanos para manifestar nuestro voto y nuestra intención. Desde luego, creo que esta elección, mi percepción es que, como siempre, los vicios que ha destacado Bernardo en su libro, que tú has escrito y todo, se manifestaron. Y eso es lo que tenemos ahora que nos sirva de lección. No quedarnos solamente con esta parte buena, porque vienen procesos por delante que tenemos que corregir todo esto. Yo fui a alguna casilla y sí creo que... ¿A dónde fuiste? Hiciste Mira, unos recorridos de observación, yo ¿no? estuve en recorridos en la delegación Coyoacán y en la delegación Ixtapalapa y sí creo que hay cuestiones que a futuro habrá que corregir indudablemente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Algunos casos así, ¿no? Mira, ¿qué viste? lo que yo creo es que las casillas, primero la verificación por parte que van los partidos y los capacitados a buscar el lugar donde se va a instalar la casilla. Claro. Las dos que yo visité eran casillas sumamente estrechas, donde la presencia de los representantes era muy difícil de los partidos, entonces, porque estabas prácticamente sobre los ciudadanos, y luego la presencia afuera de personas permanentemente. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto pudiéramos buscar otras condiciones. Sí. Cuando estaban en ejes viales o en lugares con más afluencia de coches era diferente, pero estas dos que yo visité no. Aquí en Diálogos por Democracia, como usted sabe, no solamente un programa de televisión, también tenemos una iniciativa de investigación e incluso de apoyo a los denunciantes en materia electoral y todo el día hemos estado recibiendo pues muchas denuncias de delitos y de irregularidades. Una de las grandes irregularidades, por ejemplo, fue la tardía instalación de las casillas. Casi universalmente en todo el país, las casillas tendrían que haber abierto a las 8, pero abrían hasta las 9, algunos hasta las 10 o después. Y enormes filas, eso hay que celebrar. La gente quería votar y estaban desesperándose, pero por otro lado, yo sí noté una falta de organización, de pulcritud y de eficiencia de parte del INE, esa organización. Hubo también actos de violencia. Las llamadas siguen
siguen las llamadas, Bernardo. ¿Por qué? ¿Por qué no ha sido capaz el INE o la FEPADE de parar esto o limpiar estos temas? A mí me llamaron anoche como a la 1 de la mañana, mi identificador, el teléfono 111. ¿Eso de qué código postal será? ¿Del no Marte o la Luna o qué? O será el resultado de las últimas encuestas también. Claro. Pero no, yo creo que hay que decir algunos hierros importantes. Uno de ellos es la apertura de casillas, lo cual muestra falta de organización y de capacitación. Y esto realmente lastima porque es una jornada corta, pero tardándose 1 o 2 horas más, también se acelera. En los recorridos que yo hice, hubo mañas. Yo estoy en la zona de satélite. A ver, ¿qué tipo de mañas, por ejemplo? ¿Qué tipo de mañas? En la escuela, el que iba a abrir la puerta, el conserje, se dio cuenta que había una cadena inmensa con un candado nuevo. Alguien puso una cadena y un candado. Tuvieron que mandar a traer un cerrajero y con un alicate tuvieron que romper el candado. Alguien lo puso. Para poder abrir la casilla. Y se tardó cerca de 2 horas en toda esta operación. ¿Hasta qué hora se abrió esa casilla entonces? Esta casilla fue hasta las 10 de la mañana. Pudieron entrar a la escuela a armarla. O sea, la casilla se abrió hasta las 11. No, a las 10 cuando entró y la casilla no, en media hora ya estaba armada. Bueno. Pero son las mañas que hay. Claro. Pero bueno, esa es una cuestión. La otra que también habría que cuantificar es el tema de la sustitución de funcionarios de casilla, que parece ser, yo tengo acá los datos, pero en el telefonito no soy capaz de poder leer en este momento, pero es muy alto. El promedio es muy alto y esto es muy importante. De funcionarios de casilla que no llegaron y que tuvieron que ser reemplazados por los votantes formados en la fila. Muchos no llegaron y entonces los que se forman, por ley, se dice que se toma el primero o el segundo y se suben en escalafón. Entonces, esto también es un problema muy serio. Y eso siempre son las casillas más sensibles porque son personas en capacitación, podrían haber sido incluso enviados por algún partido político y a la hora del conteo, que ahora todavía no se acaba esto, apenas. Ya nos dijo el consejero presidente que vamos a ir hasta mañana para saber realmente los resultados finales, ¿no? Y un tercer problema fueron las famosas casillas especiales. Claro. Que causó mucha molestia. Y que tiene su lógica también que sean tan reducidos, porque en el pasado estas famosas casillas especiales se usaron para hacer chanchullos. O sea, eran parte de que llegaban en camiones de otros estados y se ponían a votar. Entonces, el tema tiene su lógica, no es por capricho que son 750, pero eso era probablemente en otro México. El México actual de mucha movilidad, además son vacaciones escolares. Claro. Muchos maestros, alumnos, familias ya estaban en vacaciones. Entonces yo creo que son elementos que no se tomaron en cuenta. Algunos son dolosos, pero también otros son problemas de orden organizativo. Claro, a ver, los vamos a hablar. Hay algunos resultados que empiezan a salir. Hay unas encuestas de salida que hay que tomarles con mucho cuidado porque las encuestas de salida son con los mismos votantes que les dicen, no, repite aquí en esta otra urna lo que hiciste dentro de la casilla, pero muchos no quieren dar a conocer su voto. Pero estas encuestas de salida están dando pues victorias contundentes para Morena en Chiapas, en Puebla, en Veracruz, en Morelos y en Tabasco y en la Ciudad de México, ¿no? Estos números iniciales, no oficiales, ni siquiera son del INE, son de algún medio de comunicación. Pero si esto se confirma, ¿qué implica esto en términos de el cambio político o no en México? Bueno, yo considero que es muy importante que la presidencia de la República vaya acompañada también de un cambio en todos en los estados, el Congreso, etcétera. O sea, hay quien tiene miedo de que sea un cambio más profundo o que no existan los contrapesos suficientes. Yo creo que así como ha habido en otras épocas que se ha estudiado, como es el arrastre de un candidato hacia los demás, de un candidato exitoso, como sería en este caso, hacia los demás, creo que también es importante que tenga ese contrapeso en la CONAGO, ese contrapeso en otros pues lo tendría, ámbitos, bueno, ¿no? en un supuesto caso de una presidencia del observador, aunque Morena se lleve estos 5 o 6 estados, todavía los otros 27, 28 van a estar en manos de otros partidos, ¿verdad? Por eso es importante que al menos haya alguna pequeña presencia, claro, y que sea esto. Pero yo quisiera ahondar sobre lo que señaló Bernardo, que creo que
la apertura, en mi caso también, fíjate que nosotros quisimos estar muy temprano en la casilla y empezó, éramos el tercero y cuarto en la fila, quinto con mi hijo, y empezó a llegar gente y gente y gente, o sea, de verdad eran vecinos, conocidos, que querían votar, y la casilla se abrió 9:20 de la mañana. 9:20. O sea, en una zona... ¿Te fue mejor que Bernardo? Sí, claro, pero aquí no había cadena, aquí era simplemente que yo creo que faltó, como dice Bernardo, falta capacitación, falta muchas planeación, porque dicen, bueno, la casilla única tiene otra complicación. Creo que este es un punto que esta es la primera ocasión que hay en tantas casillas únicas del manejo. Claro, también el resultado de la reforma electoral que ya consolida todo y hace una casilla única. Las fechas. Sí, exactamente. Y las fechas también, claro. Y el tema de las sustituciones, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, al parecer sí hay en los datos que decía Bernardo, que es difícil ver en el teléfono, parece que Quintana Roo sí tiene una tasa de sustitución más alta. Muy alta. Y el tema también es que, como decía, el primero hay un corrimiento, o sea, los funcionarios que sí se presentan suben, que era escrutador pasa a ser secretario, el secretario a presidente, hay un corrimiento y luego ya vienen los de la fila. Pero no están capacitados y no están, no tienen las habilidades para las funciones que van a... Claro. Y la compra del voto, los reportes que estamos recibiendo también es un tema fuertísimo. Aquí hubo un operativo masivo, como siempre hay, de compra del voto. Fuera de casillas, nada más en Coyoacán, que es un bastión que defiende con sus garras el PRD, a ver cómo salieron los resultados. Estaban determinados de mantener el PRD en contra de este embate morenista. Había compravotos, nuestros observadores nos informaban que pasaban coches y casi aventaban los billetes a una casa de campaña y luego, o sea, era descarado a la luz del día. Yo fui personalmente con el padre Concha y otros académicos integrantes de la red universitaria y Ciudadanos por la Democracia a Ecatepec, algunas de las zonas más complicadas, y había unas casillas, como tú dices, Luz, ubicadas en medio del mercado público, pero en el pasillo la gente pasaba a hacer sus compras y pasaban por las boletas electorales ahí. Y una cosa muy interesante, algunos representantes de un partido en particular, que no voy a mencionar, pero en todas las casillas que visitamos, traían junto con su lista nominal una cosa que se llama un bingo, ¿no? Ellos, bueno, se le llama un bingo porque es una lista de numeritos en que ellos van anotando quiénes van votando, más allá de la lista nominal. Y estos bingos vienen con papel calca y tienen 3 diferentes versiones, una versión rosa, uno verde y uno gris, uno azul. Y cada corte, cada 2 o 3 horas, pasa un operador de ese partido, recoge la hojita y obviamente la idea aquí es a conseguir sus votantes que ya le tienen comprometido su voto por una u otra incentivo, uno puede imaginar. Entonces, esto todavía es una realidad. ¿Cómo se combate y por qué no hemos avanzado realmente, Bernardo? Mira, yo antes de entrar a este planteamiento me gustaría retomar la pregunta que hiciste. Yo creo que el tema ahora, la interrogante, sobre todo con el resultado de encuestas de salida que dan de manera abrumadora el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y de otros, hay que medir el tamaño de la ola, como dice elegantemente el arrastre, ¿no? Si la ola se convierte en un tsunami, entonces muy probablemente estemos hablando de carro completo. Estamos hablando de una recomposición totalmente diferente de los diferentes congresos. Hablas del Senado y la Cámara de Diputados federal. Pero no solamente a nivel federal. Podríamos estar también hablando de a nivel local, lo cual representa un reacomodo importante. No olvidemos que son 18,000 cargos que están en juego en esas 3. Entonces, por lo tanto, podríamos estar en una reconfiguración muy profunda de la clase política, sería 1. 2, los resultados van a impactar también en una reconfiguración de los partidos políticos. Porque una debacle de los opositores que al parecer se va a dar, no solamente a nivel presidencial, va a redefinir muchas cosas. ¿Qué va a pasar en el PRI? ¿Cómo va a sobrevivir el PRI ante un golpe tan duro? ¿Es un golpe de castigo? ¿Es una elección de ira? ¿Es una elección de esperanza?
El PAN también, ya se habla de la refundación del PAN, el PRD existirá, es decir, Pues es una gran pregunta. los partidos chiquitos, ¿cómo se van a reacomodar? Es decir, yo creo que estamos a las puertas, por eso digo que una jornada histórica, Claro. porque estamos en el umbral, ¿no? Y ahora qué bueno que ya se fue la lluvia para poder hablar con más tranquilidad, en el umbral de cosas nuevas que pueden pasar en este país. Ahora, regresando a la Al otro cuestión, tema, sí, el otro gracias, tema, no, pero muy importante. el tema de, déjame decirte, todavía abundando más de lo que tú dices, que hay una tasación diferenciada de la compra de voto. En Ecatepec se compra hasta en 5,000 pesos. Claro. En la zona de satélite a 10,000 pesos llegaba. Pero te vas a Tejupilco, te vas a zonas rurales y está en 500 pesos la compra del voto. Yo creo que es una vieja práctica de fraude electoral que persiste, y hay otras nuevas que han surgido como los programas sociales, etcétera. Pero la esperanza que me da es el proceso, es que con un nivel de participación arriba del 65%, no hay fraude que te aguante, ¿no? Se lava esas manchas. Digo, ¿sí? queda absolutamente rebasado con un nivel de participación. Entonces, lo que hay que ver ahora, después ya con calma, que ver los números, etcétera, es medir un poco la eficacia del INE, que pareciera ser que hay problemas en capacitación, y también medir el impacto de las formas de fraude a la antigüita que se siguen haciendo. Claro, Luz, por favor, compártenos cuáles son tus reflexiones sobre esto. Bernardo tocó el punto, ahora sí que le puso a la llaga el limón, porque los programas sociales. O sea, creo que en esta elección, como en ninguna otra, hemos estado insistiendo en que los programas sociales tienen que tener diferente tratamiento. No solamente tenemos que exigir los ciudadanos que todos tengan reglas de operación, sino también que sean fiscalizados en tiempo real. El día viernes, el auditor superior de la Federación entregó el primer informe de resultados de la cuenta pública 2017 y anunció que para su programa de auditorías de la cuenta pública 2018 auditará los programas sociales vinculados con el tema de elecciones. Muy bien, podrían salir muchas cosas en esa revisión. Pero volveríamos al tema que es a posteriori. La que tenemos que insistir, ese es un primer gran paso, indudablemente, me pareció a mí un anuncio muy importante, porque seguramente ahí se hablará de lo que hemos dicho: duplicidad, falta de reglas de operación, padrones inflados, apoyos que no llegan, todo eso. Pero hay que insistir todavía más y pedir que la fiscalización sea en tiempo real, o sea, que ahorita pudiéramos estar diciendo, a ver, en este lugar hubo compra a través de programas sociales. Claro, y hubo un aumento descomunal del presupuesto, del gasto. Nada más este primer semestre de 5 o 6 veces en algunos programas sociales, y como dices, no tienen reglas de operación, algunas es totalmente discrecional cómo lo reparten. Sí. Y el otro tema que decía Bernardo, que también se me hizo muy interesante, es que yo estaba en una casilla y le decía uno a otro, le decía, oye, no vais a aceptar 500, porque ya está en 900. ¿Te recomendaban a ti como entre votante? ellos, ¿O entre ellos decían? Le decía uno al otro, Sí. y yo iba pasando y le decía, oye, no vayas a aceptar 500, ya está en 900. Entonces, lo que dice, ¿no? La compra es diferenciada, hay lugares donde pues habrá más dinero o más interés, pero eso se tiene que acabar. Tenemos que de verdad tratar de desterrar esa práctica que nos lastima como sociedad. Sí, es hora de dejar de cerrar los ojos. El mismo INE siempre dice, no vamos a resolver esto por la vía electoral, es otro tema. La FEPAD de ahí, no, pero necesitamos las pruebas. Se hacen de la vista gorda, es una corrupción, es la misma. Así como los funcionarios públicos roban el presupuesto, esto es una corrupción electoral. Yo lo veo como la otra cara del mismo fenómeno, ¿no? Entonces, urge acciones en este tema. Bernardo, por favor. Ya tenemos 30 segundos, por favor. Se acabó rápido el programa. Si apenas estamos empezando. No, vamos a protestar acá a los jefes. No, yo diría, es una jornada histórica, alto nivel de participación. Creo que hay un reacomodo profundo de este país. Yo creo que vamos a pensar un antes y después. Claro. Y esto es muy importante. Pero hay muchas cosas que hacer. El fraude continúa y ahorita podemos estar muy contentos y por el tipo de jornada. Pero ojo, en las localidades, en diferentes entidades, en alcaldías,
el fraude sigue estando presente. Yo sé que en el Estado de México, tengo muchos datos, ha habido mucha violencia y una compra masiva de voto, y esto es lo que hay que corregir. Así es, pues muchas gracias, Luz, Bernardo, un honor y un gusto, a usted por acompañarnos. Vamos a seguir todos los domingos a las 7:30 de la noche durante el verano y más allá. Así que acompáñenos, vamos a seguir analizando estos temas. Ojalá nos acompañen otra vez, Bernardo y Luz, y tenemos otros invitados de lujo que nos van a acompañar. Así que no te vayas, aquí la transmisión especial de TV UNAM sigue. Vamos a estar aquí toda la noche y un gusto, un honor estar con usted.